bombo de la mañana y vamos con los 9 minutos de Kimberly. Nada de eso. Nosotros vamos a hablar hoy de un tema, no es que los demás no sean importantes, pero este es sumamente importante. Y es sobre el creciente porcentaje de cesáreas que se están practicando en el país. Ustedes saben que la cesárea es una intervención que se realiza, que debe realizarse cuando la vida de la madre o del feto está en peligro. Y aunque los datos de la Oficina Nacional de Estadística dicen que el 43% en este país se hace vía vaginal de los partos y que el 52% se hace por la vía de la cesárea, tenemos varias informaciones, sobre todo de algunos estudios internacionales que existen, alarmantes, de la revista, por ejemplo, de Lancet, una revista médica muy prestigiosa internacional, que dice que en el país, que ya se considera líder mundial en la práctica de cesárea, se están realizando 58.1% de los partos por la vía de la cesárea, por la intervención quirúrgica, y que solamente el 44.3% se está realizando por la vía vaginal. Esto es alarmante. ¿Por qué? Porque según la Organización Mundial de la Salud, debería ser entre 10 y el 15%. Desde 1958, desde 1985, los médicos hicieron ese acuerdo para que no, ¿verdad?, se pudiera hacer una cesárea innecesaria. Y esto es alarmante porque varias veces el país se ha comprometido, incluso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, a disminuir esta cifra para el año 2030. Pero el ritmo de disminución que lleva es muy bajito en los años que ha disminuido. Y creo que es oportuno hacer el comentario sobre eso para orientar la población y para hacer un llamado a las autoridades a que se incentive un poco más a los médicos para que puedan practicar, en los casos que se puedan practicar, partos por cesárea, partos por la vía vaginal. Miren, el 38% de los partos en el país son los que se hacen en los centros privados. El 59% son los que se hacen en los centros de salud pública que tenemos en los hospitales públicos. Tomando dos, que es el hospital de la mujer y la maternidad, como se conocen popularmente, vamos a partir de las cifras de ellos para hacer el planteamiento que nosotros tenemos que hacer. Primero, las causas en las que debe hacerse una cesárea y vamos a compararla en contraste con las que se está haciendo hoy en día. Por ejemplo, si hay un sufrimiento fetal, debe hacerse una cesárea. Si hay una pelvis estrecha, el canal de parto es estrecho, el bebé no puede nacer por cesárea, obviamente. Si el bebé es macrosómico, o sea que su contextura es muy grande para el canal de parto de la madre, puede haber desgarro y ¿verdad?, complicaciones que lleven a la muerte, pero también está la fase activa prolongada de labor de parto, que ustedes saben que cuando una madre se prolonga mucho el parto, pues se desgasta y esto puede llevar a que los signos vitales disminuyan mucho y ocasionar la muerte en la madre y en la criatura también. Las condiciones como la hidrocefalia, factores entre la desesperación obstétrica, por ejemplo. ¿Qué es la desesperación obstétrica? Un parto vaginal suele durar un día, incluso puede llegar a durar un día, 24 horas. Eso hace que el médico y el equipo médico pues se desespere. Mientras que una cesárea se puede realizar en 45 minutos si no hay ninguna complicación. Esto hace que los médicos prefieran la cesárea al parto vaginal. Pero también está el mismo paciente, que las mujeres dominicanas nos han metido en la cabeza dos factores. Primero, que si se realiza una cesárea una vez, ya usted no se puede realizar un parto natural o un parto por la vía vaginal una vez que se haya hecho un parto por cesárea. Esto es falso. Está ya en varios estudios publicados que del 60 al 80% de las mujeres que se han hecho una cesárea pueden dar a luz o concebir vía vaginal a su próximo parto. Y ya está comprobado que se ha hecho exitosamente en el 60 o el 80% de los casos. Otra característica, otra de las razones que se hacen de las cesáreas innecesarias es que las mujeres tienen miedo
de que esto pueda cambiar el aspecto vaginal o el tamaño de su vagina. Y esta, ¿verdad?, es una mala información porque obviamente el canal de parto vuelve a su normalidad una vez el parto ha sido llevado a cabo. Esta es una capacidad biológica y unas características biológicas que tiene la vagina de la mujer, que fue diseñada para eso. Pero las mujeres tienen miedo y aparte de eso está el temor al parto natural, inducido en la misma sociedad dominicana hacia las mujeres. Y eso es algo de lo que hay que hablar y hay que orientar en todo el proceso del embarazo para que la madre pueda siempre tener la conciencia de por qué es importante, siempre y cuando sea posible, un parto natural. Pero aparte de eso, hay un tema de los costos. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta un parto vaginal y cuánto cuesta un parto por cesárea? Bueno, en los centros públicos, como ya dije, ¿verdad?, que son la mayoría, alrededor de un 52 y tanto por ciento se hacen en los centros públicos, cuesta 12,000 pesos, 13,000 pesos un parto vaginal. Pero si es un parto por cesárea, te cuesta 30,000 pesos. Imagínense a ustedes que yo en el hospital de Pedro Brán, Rodolfo de la Cruz Lora, hice un estudio de varios días de una estadística de cuántas mujeres dan a luz y déjeme decirle que el 70% de las mujeres que dan a luz son haitianas, de nacionalidad haitiana, que incluso las haitianas, el porcentaje de parto por cesárea es menor, correspondiéndose a un 58% en los centros hospitalarios de salud pública, pero de igual manera se realizan y esto le sale al Estado Dominicano alrededor de 30,000 pesos cada parto, si no hay complicación. Si hay complicación, entonces diariamente se invierte en la madre alrededor de unos 4,000 pesos y en la criatura alrededor de unos 1,500 pesos. Si no necesita transfusión de sangre y otras intervenciones quirúrgicas. Esto, señores, le ocasiona al Estado Dominicano un gran costo, porque no solamente los partos por cesárea, tienen consecuencias a largo plazo, sino que también tienen un costo mucho más elevado para el Estado Dominicano. Y curiosamente, en las provincias más pobres del país es donde menos, escuchen bien que debe ser todo lo contrario, es donde menos se realizan parto por cesárea. Por ejemplo, María Trinidad Sánchez, 53%. Independencia, 21%. Elías Piña, 16%. Contrario a, por ejemplo, Santo Domingo, que tiene un 52%. Provincia Duarte, un 57%. Y María Trinidad Sánchez está entre los más elevados, de un 53% de partos que se realizan por la vía de cesárea. Quiere decir que mientras menos clínicas privadas hay, porque menos poder adquisitivo tiene la gente, se realizan menos partos por cesárea porque van a los hospitales públicos donde el índice es menor. Pero en las clínicas privadas, los centros de salud privada, son mucho más alarmantes las cifras, que se corresponden con hasta un 90% de partos es por intervención quirúrgica y por cesárea. Cuando se ha cuestionado a la Asociación de Clínicas Privadas, estos han dicho, el doctor Rafael Mena, que las clínicas no tienen la culpa porque ellos solamente brindan un servicio general, que es la relación entre el médico obstetra y la paciente que determina si va a ser un parto por cesárea o va a ser un parto natural. Y bueno, cuando se cuestiona a las ARS sobre por qué no, ¿verdad?, el tratamiento que se le da a los médicos con relación a los partos, las ARS han respondido de que incluso se paga mejor el parto natural para incentivar a los médicos a que hagan mayores partos natural y menos por cesárea. Pero esto tiene un contratiempo y es que un médico se puede pasar un día entero en un parto natural. ¿Cuántas cesáreas puede hacer un médico en un solo día? Hasta 6 cesáreas puede hacer, quizás más. Entonces, esto hace que olvidemos un poco cuál es la consecuencia de hacer estos partos por cesárea. Está comprobado ya, primero, que las madres después del parto de cesárea tienen mayores riesgos a que puedan presentar
problemas en su próximo embarazo, a que puedan presentar una infección, el proceso de recuperación es más lento y una cantidad de consecuencias que manejamos a la perfección, ¿verdad? Pero el bebé, aparte de esto, está demostrado que los bebés que nacen por la vía de cesárea tienen menos desarrollo de la flora intestinal, tienen más posibilidades de sufrir de asma, tienen mayores probabilidades de sufrir problemas respiratorios, incluso varios se quedan internos en las clínicas luego de estos nacimientos por cesárea. Y aunque se ha publicado una gran cantidad de estudios, todavía no han sido tomados en cuenta para tomar una decisión terminante con relación a definir el nacimiento de cesárea o de un nacimiento por la vía vaginal. Yo espero que en este país hagamos conciencia sobre la clase ciudadana, las pacientes, las madres, deben educarse de la importancia que siempre y cuando se pueda dar a luz por la vía natural, por la vía vaginal, no solamente para cuidar de sí misma, de su organismo, sino también por el bebé, por la criatura, porque esto puede afectar gravemente en las futuras enfermedades que pueda presentar este ser humano. Y para el sistema público en los hospitales, llamar la atención de que esto pueda concientizar también a las mujeres y a los médicos de la importancia que es reducir el número de cesáreas que se están practicando en el país. Repito, hoy estamos siendo considerados como el líder mundial en cesárea, con una tasa que supera los 58%.